Eran muchos regaños. ¿Y por qué? Lo bien hecho. Y yo creo eso lo quiero destacar mucho. Nosotros vemos las cosas, a lo mejor no sabemos mucho las diferencias entre una cosa y otra, pero para los y las artesanas de este país lo bien hecho es un valor y es una cualidad y característica, pues incluso era para casarte bien allá en Chiapas, ¿no? A la hora que estaban ahí que llegaba la familia del pretendiente a la casa de la chica, no, si es bien, no, del pretendiente le decían, es bien floja, no le gusta hacer de comer y es muy floja para el tejido, su tejido está todo aguado, ¿no? Y no era cierto, pero era parte de este ritual que hacían que se ha ido perdiendo y es una pena. Lo que no se ha perdido es esto de lo bien hecho. Y esto del bien hecho pues empieza desde la materia prima. Una materia prima de segunda no puedes hacer una gran obra maestra. Tu materia prima tiene que ser de primera. Y aún siendo industrial, hay diferencias, ya que no se salgan los colores a la hora que lo lavas, ¿no? Que estés consciente o que tú lo laves y lo laves hasta que deje de soltar color, por así decir, y aún siendo sustituida industrialmente. Aplicación de técnicas realizada con maestría, es decir, que te cuadre, que todo, miren aquí, esto son 3 lienzos tejidos y el de la derecha y el de la izquierda cuadran perfectamente. O sea, contó, llevó sus medidas, estuvo viendo, cuidó que no se descuadren. Y el lienzo del medio tiene otro diseño, entonces sí hay un juego visual. Sin embargo, lo que yo si fuera jurado de un concurso ahorita, ¿qué me estaría fijando? No, pues que la tela base es de gasa, la tela base todavía es de telar de cintura. Esto puede ser todavía brocado, telar de cintura o ya bordado, que se está sustituyendo mucho el brocado por el bordado, que para mí es una pena, que son de las cosas que habría que considerar en los proyectos y programas de promoción, ¿no? del tejido y todo este trabajo. Además, es una recuperación de los colores originales tradicionales. Rojo, sí tiene negro, el más tradicional hubiera sido añil, ¿no? El color añil natural, ese sí sería un rescate más rescate. Pero está muy bien hecho y el enredo le hace el juego precioso, también es un rescate este enredo. Entonces, esto lo bien hecho, desde chiquitas a las jovencitas se les cría y sí sufren. Y al final de cuentas, cuando se les reconoce, pues también les da orgullo saber que lo que hacen está bien hecho. Otra cuestión es que el objeto tenga que ver con la función que cumple. Este es una prenda que se llama huipil, que es de origen prehispánico. ¿Cómo sabemos que es prehispánico? Pues por las figuras de barro y las tallas de piedra que se han encontrado en todo el territorio de Mesoamérica y tiene una proporción que tiene que ver con el calor que hace aquí, ¿no? O sea, no es como el de las triquis, que es de lana con algodón y hasta los tobillos, porque hace un frío allá arriba en la zona triqui. No, aquí estamos en un lugar caluroso y esto va a permitir que uno pueda mantenerse fresco. Entonces, la forma y la función. Una iconografía, es decir, los diseños de acuerdo con la cosmovisión, y de eso sí voy a hablar un poquito más adelante, de que esto se está perdiendo, el origen y el sentido de qué significa cada dibujo se ha perdido. Tenemos algunos trabajos importantes como el de Bartola, que me tocó ser sinodal de su tesis en los 70s, cuando se formó la malograda generación de etnolingüística, ¿no? Pero ella hizo un trabajo muy bonito, muy importante.
Y luego hay una tendencia ahorita de decir, bueno, es que este trabajo es individual, que lo firme y como un artista. Yo lo que quiero decir es, sí, es importante que se le dé su crédito al individuo, pero al ser obras culturales, productos de culturas tradicionales, tampoco olvidar el nombre del grupo, de la etnia, la comunidad de donde viene, y después decir, sí, lo hizo tal individuo. Antes todo era anónimo. Uno lee el libro de 1922 del doctor Acle y salvo algunos alfareros de Jalisco, porque él era de Jalisco, de Tonalá y Tlaquepaque, que sabía quiénes eran, todo lo demás lo compraron en mercados. Entonces, pues, todo era anónimo, incluso tendía a ser anónimo, no le dábamos su crédito al que lo hizo, y creo que eso ha cambiado, y está bien. Sin embargo, cuando trabajábamos en campo, no era necesario firmar dentro de la comunidad, porque saben quién es quién. Y hablan, he colaborado mucho con el Centro de las Artes Indígenas de Cumbre Tajín, y ellos hablan de que tú naces, todos nacemos con un don, y parte de la importancia de tu vida es encontrar tu don, el proceso de encontrar tu don. Y el don es aquello para lo que se te facilita la vida y lo que te gusta hacer. Y entonces creo que son conceptos y valores que cuando de pronto los hijos dicen que yo no sé quién soy, no sé para dónde voy, no sé qué quiero hacer en la vida, pues no han encontrado su don, y el sistema tampoco está auspiciando, oye, sigue tu estrella, sigue tus sueños, ¿no? Y en las comunidades sí siempre hay alguien que destaca. Dentro de todas las que aprenden, hay gente que tiene ese don y que todo lo que hacen tiene algo especial. Entonces sí hay un proceso de reconocimiento al interior de las comunidades. Sin embargo, con los concursos de los cuales yo soy corresponsable, a veces metemos un poquito de ruido, porque hay gentes de la comunidad que dice, es que fulanita no lo hizo, o fulanita, perenganita, no tiene el don, o el jurado no supo qué calificar, y sí, es terrible ser jurado. ¿Ustedes creen que es divertido? Es como una tarea, bueno, vamos a ser lo más justos posibles, y para eso uno tiene que estar informado. Cuando uno viene de afuera, ¿no? Es de afuera y estás en un concurso nacional y hay 1000 piezas que vas a calificar, pues vas con una cierta velocidad, pero ya tienes un ojo adiestrado, ya estás viendo las cosas y como una computadora, y hay esas piezas que destacan. Y creo que es como qué pasa en la comunidad y qué pasa hacia afuera. Yo lo que sí siempre he argumentado es, debemos de estar muy cercanos a la comunidad, porque si no estamos también creando algunos conflictos, que no me voy a meter el día de hoy mucho a eso. Entonces, esta visión integral del proceso artesanal, pues como lo puse en la primera lámina, aquí nada más lo reitero, hay aspectos medioambientales, hay aspectos culturales y hay aspectos económicos, ¿no? Y van a ir manejándose, se van a ir transformando, y yo de eso es lo que me quiero concentrar hoy, de cómo la cultura es dinámica. Vamos aquí. Todo tiene un origen. ¿De dónde viene este arte popular o cultura material? Para mí son dos las raíces indígenas y mestizas del arte popular. El utilitario, aquello que necesitamos y ocupamos en nuestra vida cotidiana. Antes no había peltre, antes no habían otro tipo de sartenes, ollas, todo era de barro. Y entonces
es uno de los aspectos, era para resolver nuestras necesidades, y el otro es ritual y ceremonial. De ahí, si ustedes van a cualquier comunidad o ven una exposición o un tianguis, hay que preguntarse qué es utilitario y qué es ritual y ceremonial. Entonces, para llegar a esto, los recursos naturales, las plantas, los animales y los minerales, se convierten primero en materia prima. En la naturaleza son recursos naturales. Ya cuando empezamos a procesarlos, ya son materia prima. Y mediante herramientas sencillas y técnicas complejas los vamos a convertir en estos objetos. ¿Y por qué son herramientas sencillas y técnicas complejas? Pongan ustedes la tela base que se hizo en un telar de cintura, son 7 palitos. Puede que tengan más palitos para lograr la gasa, para torcer. Pongan ustedes que tenga 8 palitos. Y con esos 8 palitos se hizo la tela. Y antes todos los diseños se hacían con esos 8 palitos. Entonces, herramientas sumamente sencillas y técnicas complejas. Y yo por eso estoy enamorada del arte popular. Me admira que en el año 2021, 22, ¿verdad? Ya estamos en el 22, que en el 2022 mucho de esto todavía se esté dando y todavía se esté haciendo, no porque sea el pasado que queramos borrar, porque entonces ¿qué? Que todo sean máquinas eléctricas, que todo sea hacernos un ladito porque llegó el progreso y todo se hace en máquina, o lo que está pasando, que se logra que una máquina lo imprima o lo duplique, ¿no? Máquinas duplicadoras. Dios me libre de que en eso acabemos en esta civilización. Y entonces siempre es, a ver, ¿qué técnicas usaron? ¿Cómo son sus herramientas? Es una curiosidad por saber cómo se generó ese conocimiento del ser humano y cómo logra sobrevivir. Y eso a veces no sobrevive bien pagado. Esa es una de las cosas. Ahora, somos un país mega diverso y eso nos lleva, a que tengamos tenemos 7 de los 8 ecosistemas del mundo. Lo que no tenemos es tundra. La tundra es que además con el calentamiento global parece que la tundra están convirtiéndose en pastizales, y esas son cosas preocupantes, y esto se podía ver antes, ya cada vez es más difícil, se podía ver a través de la arquitectura venía de la naturaleza. Me dio mucho gusto en el camino ver todavía casas con techos de palma, ¿no? Porque qué curioso, qué casualidad que son las casas más frescas, ¿no? Por algo. Y luego viene un proceso de conquista y van a llegar los borregos y va a llegar la seda de gusano de la morera, y va a llegar otro tipo de telar que permite que se teja pues telas más anchas, y que las mujeres no entraron a eso. Las mujeres se quedaron con su telarcito de cintura, que a veces en Chiapas hay un proyecto que introdujeron este telar de pedal con una cooperativa de mujeres. Yo dije, ay, pero ¿por qué estás en contra si las mujeres lo pidieron? Dije, no estoy en contra. Yo lo que diría es, cuando vamos a introducir una mejora mecánica, hay que pensar ¿por qué existe el telar de cintura y qué ventajas tiene el telar de cintura? Y bueno, pues, en primer lugar, tiene 3000 años. El hecho que sobreviva es algo maravilloso, y es la extensión de la expresión de la mujer. Hacen este arte en ese telar de cintura. ¿Y qué pasa con el telar de pedal? Con este telar ya no puede la mujer agarrar y enrollarlo
¿no? Bajarlo, enrollarlo, irse al campo, amarrarlo a un árbol o un poste, o ir a ver a su mamá, ir a ver a su comadre y estar platicando, porque es muy portátil. Es una de las grandes cualidades de ese telar de cintura, es portátil, y a donde quiera que vayas te lo llevas. Y de pronto este telar de pedal ya te ancla, ya tienen que ser 2 o 3 personas manejándolo, ya es un cambio completo, y las telas no permiten hacer eso. Y tuve razón, porque lo que hacen son unas bellas telas lisas con rayas o con cuadros que están acabando como ¿cómo se llama? De cocina para secar trastes. Entonces, de una servilleta para secar trastes a esto, pues le voy a esto, yo, en lo personal. Entonces, no se opone uno, pero uno dice, hay que pensar cuál va a ser el impacto de esa innovación. Esto, en la historia de México, son hombres los que se dedican a este telar de pedal. Pero es un comentario sobre la introducción de nuevas tecnologías y cómo afectan. Claro, aquí lo utilitario y también un poco en lo ritual, el barro es un extraordinario ejemplo, ¿no? De cómo la forma tiene que ver con el uso, pero no me la voy a brincar para no pasar a otras cosas. El vestido es muy curioso porque es más cultural que forma, van dándose estos cambios y estas cosas. Y luego tenemos el caso de algunos tipos de productos que esa materia prima se da en ese pueblo y no en los demás, el barro, la cestería, y se vuelven especialistas. Y al volverse especialistas, ellos trabajan para vender para el mercado, y en los tianguis es donde más vemos el sombrero y la cestería en general, ¿no? Lo que puede variar son los materiales, las materias primas. Tenemos entonces el arte ritual, que va a ser de alguna manera los santos, si es que cuando se labraban y se tallaban en el pueblo o en otro pueblo y los traían, va a ser las cazuelas gigantes para preparar los alimentos. Son utilitarios, pero son enormes, tienen otra proporción. Van a ser los bastones de mando, van a ser estos son unos toritos que son candelabros para los altares de casa. Entonces hay una serie de objetos que cumplen una función más bien ritual y ceremonial. Aquí, por ejemplo, como comentaron, yo empecé en Chiapas. Abrila fue mi maestra, él era el molito, ella se quejaba, ella no hablaba en español, ninguno de los dos, ella no pudo tener hijos, tenía 2 ahijados, una ahijada y un ahijado, y hacía muchos corajes porque pues le entraba fuerte al alcohol el molito, ¿no? Y hacía muchos corajes. Y este huipil ella lo había tejido, lo usaba en las ceremonias y lo prestaba. Era un huipil que era muy reconocido en la comunidad, y cuando le tocaba ser mayordomo, mayordoma a las parejas, llegaban a la casa de Abrila y el molito a pedir prestado este huipil. Se van a sorprender qué costaba. El costo era 4 botellas de aguardiente, 2 que traían y lo ponían y consumían para el préstamo, y 2 al regreso, que tenía que regresar en buen estado. Digo, no estoy diciendo que estoy a favor del alcohol, estoy describiendo un proceso de valoración y la importancia que tenía este huipil que seguía circulando en las fiestas, ¿no? Aquí vemos justamente a la mayordoma, había pedido prestado el huipil y acompaña a la Virgen en la procesión. Y estas procesiones vienen de la época colonial, sin embargo, bueno,
fueron adoptadas por las comunidades muy activamente y todavía se realizan hoy en día. Y bueno, este es mi hermano que vivía en Chiapas, me avisa un día que el molito había fallecido y dije, híjoles, pues se va a ir Abrila se va a ir porque pues, vivieron juntos mucho tiempo. Entonces la fui a visitar y me dice, ¿te acuerdas del huipil que presto? Sí, claro, el que te vas a enterrar. ¿No lo quieres? Te lo vendo. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo? Tú me dijiste que te ibas a enterrar en él para pasar del otro lado y bien. Dice, sí, pero pues es que se dio a conocer el huipil y todo el mundo lo quiere. Y no voy a poder descansar en la tumba, así que si alguien lo va a tener, pues que lo tengas tú. Entonces, en esa época, en los 70s, le dije, ¿tú en qué te vas a enterrar? Entonces ya sacó otro huipil que pues no tenía las características que tenía y me costó en esa época 1,200 pesos cuando un buen huipil costaba 200. Entonces ella tenía un sentido del valor y no sé por qué ni cómo la casualidad que traía yo el dinero. Bueno, entre mi hermano y yo juntamos los quintos y soy la dueña de este huipil y yo digo, me gustaría regresarlo a la comunidad de alguna manera más adelante. Y en el 2010 regresé a Magdalenas. Esta es una comunidad que había estado muy dividida, la mitad de la comunidad zapatista y la otra mitad no, y yo tenía ahijados de los dos lados, y yo decía, ay, pues me gustaría ir, pero ¿cómo le hago? Entonces ya me mandaron mensajes, eres bienvenida, ven a ver a tus ahijados de los dos lados. Y hubo una situación, no voy a entrar en detalle, donde tomé fotos adentro de la iglesia y yo nada más oía y luego salí y luego fui a casa de uno de mis ahijados. ¿Es cierto que tomaste fotos adentro de la iglesia? Y ay, ya me empecé a poner nerviosa. ¿Y tú quién eres? Y esto y lo otro. Finalmente me impusieron un castigo. Yo les decía, es que yo vine a ver a la Madre Magdalena, a la Virgen de Magdalena, y que me da gusto que puedo regresar, esto y lo otro, ¿verdad? Y el castigo que me impusieron fue regalarle un huipil a la Virgen, porque hay dos fiestas principales, cada año le regalan un huipil a la Virgen tejido por alguien. Dije, pues miren, si yo me pongo a tejerlo, va a ser una eternidad. ¿Qué les parece si me dicen cuánto dinero y se lo damos a tejer? Y estas fueron las dos hermanas que tejieron el huipil que yo obsequié a la Virgen y que me permite regresar a la comunidad porque hice esa transgresión. Entonces, pues son cosas que uno va aprendiendo. ¿Por qué hay tanto? Ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver que tomaste fotos? Ya no es el asunto que el alma, de que te vas a robar el alma. Sí fue en los 50, cuando llegaron los caminos y todo eso. No, ha habido mucho robo en las iglesias. Entonces una foto que tú estás tomando, alguien te pide, oye, tómame mi foto. Atrás pueden haber objetos sagrados para la comunidad, y si esa foto cae en las manos equivocadas, pues qué les cuento, ¿verdad? Entonces yo entiendo y acepté mi castigo. Y en los últimos años, pues el gremio, la carrera de la historia del arte ha entrado a analizar, a investigar, a trabajar esto del arte popular. Y dicen, es que es arte a secas, ¿no? Hay que ir más allá de la antropología. Y pues yo creo que podríamos combinar las dos cosas. O sea, la antropología nos da el porqué y el arte nos dice cómo se desarrolla y lo valora, le da ese valor que no es de artesanía. Entonces, bueno, pues ahí traigo yo mis cosas. Lo lúdico, yo no vi que hubiera cosas lúdicas tradicionales por acá. No sé si llegaron a hacer trompos, ¿no? Los trompos sería el arte popular lúdico en un momento dado.
Y bueno, a lo que voy, aquí vemos de Michoacán una prenda que se llama rollo de los 30. Eran 6 paneles de lana finamente plisados que se sostenían con fajas, y era muy pesada esta pieza. Dejaron de haber borregos y aparte las jóvenes empezaron a modernizar su indumentaria, y aquí lo que podemos ver es esto. Y este rollo es de telas vaporosas, de poliéster, ¿no? Charmés, y sin embargo se hace con la misma técnica, exactamente la misma técnica que este rollo. Es decir, se conservó la prenda en su construcción y cambió la tela con la que lo hacen, y es además hay moda, crean moda, porque cada vez que voy a las fiestas ahí en Uruapan, pues ya traen nuevas telas más vaporosas, otros colores, pero han conservado, y está el fondo abajo bordado a mano y están las fajas. Entonces yo empiezo en los 70s y todavía siempre que salgo a ver la moda, cómo está cambiando la moda al interior de las comunidades, porque la hay, y entre más dinero hay en una comunidad, más cambia esa moda. Esto fue de las mazaguas, que son maestras del color más que de lo artesanal, ¿no? Una manera de combinar colores preciosísima. Aquí 3 casos, solo me voy a enfocar en que es otra zona donde he trabajado mucho, que es la costa de Oaxaca, la costa mixteca de Oaxaca, Pinotepa. Yo no me di cuenta qué mensaje había en esta foto hasta muchos años después. La abuela tenía su pozahuanco, su enredo, y nada en casa, dentro de casa, sin taparse los senos. Con los senos no tenían características sexuales, sino de reproducción. Entonces no eran, si afuera se ponían, aquí estaba su huipil de tapar. Lo que pasa es que no se dio cuenta que estaba yo tomando la foto y no se tapó. Sin embargo, sí hay un huipil, es un cuadrado doblado a la mitad que se vuelve un triangulito y se protegía. Cuando el INI abre la primera carretera hacia Jamiltepec, la directora, la esposa del director, se asusta y dice: no, pues es que no las van a respetar, ¿cómo pueden andar con los senos? Y no era antropóloga, eso se lo he reclamado siempre, Chaparra, no eras antropóloga, si habían huipiles en la comunidad, y creó un baby doll, un mandilito, que hoy en día se pone, que yo además con telas industriales, o sea, tienes esta belleza de un proceso artesanal y materiales y todo, y están con su mandil, y lo han adoptado. Las mujeres que ahorita tienen 40 o más años, y esta chica, la nieta, si se fijan, ya trae un vestido de popelina con visos. Estas jóvenes, hoy en día, ya no se ponen la indumentaria tradicional, para nada. Eso es de las abuelitas, ellas ya no. Y este es un fenómeno que estoy encontrando más y más constante en todo el país, en las zonas indígenas, es el abandono por vergüenza, por presión social, incluso muchas veces por presión en las escuelas, que les ponen el uniforme. Eso le llamamos etnocidio, eso atenta contra los derechos de que puedan seguir usando su vestimenta. Cuando un maestro o una escuela dice: bueno, los lunes que se vistan, que traigan su ropa tradicional. Bueno, pues ya vamos como de 7 pasos para atrás, 5 pasos para atrás, un pasito para adelante, de que se porte esta indumentaria con orgullo, y se lo digo a todas las aquí presentes, sean o no indígenas, sean o no de origen indígena. Esto es un orgullo y es un privilegio poder hacer y ponerse la indumentaria indígena, y hay que portarse como tal, comportarse como tal. Sinacantan fue de los primeros grupos indígenas que hizo un cambio de indumentaria
brutal. Cuando la gente ve esto, que era rojo y blanco, todo era rojo y blanco, y hoy visten así, ¿no? Con todos estos colores, dices, ¿cómo van a bordar? Entonces empezaron a bordar, y de pronto ya llegaron máquinas de coser, y aprendieron a bordar usando la máquina de coser. Sigue siendo con la mano, pero no solo eso, empezaron a cambiar los colores. Entonces yo le decía a mis amigos de ahí de Sinacanta, ¿quién pone la moda? Me dicen, ¿cómo? Digo, sí, yo llego a la fiesta en enero y todo el mundo está de azul, y alguien desentona y trae el palo de rosa, porque 6 meses después todo el pueblo está de palo de rosa. Entonces hay ahí un asunto muy interesante que yo creo que Chanel estaría muy, muy celoso del proceso de moda en lugares como Sinacantán. Entonces, esto es para decirles que la tradición y el cambio dentro de la tradición es una cualidad de la cultura no es estática, ¿no? Es una tradición viva, es un patrimonio cultural y puede cambiar para donde quieran los grupos que se lo ponen cuando lo usan. ¿Qué pasa? ¿Qué son las cosas que me preocupan? Ya me escucharon, el abandono de la indumentaria. Bueno, hay cosas más graves que esto. Yo me he dado cuenta en términos generales de los ahora 5 o 6 millones de artesanos que hay en México, la mayoría tienen de 40 a 80 años. Entonces, un grupo intermedio, si ustedes ven, esta sería una pirámide invertida, y este grupo, pues ya algunos están activos, otros no, pero juntos con los de 30 a 80 años forman el 80% de los artesanos activos en México. Muchos aprendieron y ya lo abandonaron, otros ya ni siquiera lo aprendieron. Y entonces dicen, ok, nos quedan 20%, pues este 20%, del 20% que queda, el 15% tiene de 20 a 29. ¿Y qué pasa? No hay jóvenes, no hay niños, no están aprendiendo como aprendían antes desde niños en su casa. Van a la escuela, y en la escuela no les enseñan estas cosas, no se valoran estas cosas. Entonces, estas rayitas que van para acá es la cantidad de artesanos que vamos perdiendo cada generación. Y cuando yo me metí a trabajar el rebozo de bolita, puro viejito, y me decían, no, pues llegó usted 20 años muy tarde a tratar de salvar esto, ya no va a haber manera que los jóvenes, los niños entren. Y es parte de estas angustias que uno trae, y uno les dice, pues si los apoyamos, y los concursos, y esto y lo otro, y los tianguis, y que vayan y que vengan. No, nos humillan. O sea, la humillación, ¿por qué no debemos regatear? Porque humilla, es humillante el regateo, no es un juego. Los gringos dicen, ay Marta, eres muy cuadrada. Es parte de la emoción del viaje. Le digo, para ti, pero no para el que lo hizo, tú no le estás valorando, y él no sabe cómo subirle. Un intermediario sí le sube y baja y juega, pero un artesano auténtico que lo hizo, te está dando un precio como esto es lo que me costó hacerlo, y ni siquiera hay un sentido de ganancia, ¿no? De utilidad. Entonces, es algo que a mí me gustaría trabajar mucho, que le suban un poco para que puedan dar mayoreo, medio mayoreo, no para el regateo, para tener escalas, ¿no? Y por otro lado, pongan ustedes que sí, que se pague mejor, pero ¿cómo vamos ¿qué vamos a hacer aquí? Alguna vez un funcionario me dijo, Marta, ¿qué te preocupas? Menos artesanos, mejor pagados. Dije, menos artesanos es un hecho, mejor pagados no hay nada que lo garantice. Entonces, por eso hay tanta campaña, y eso tiene que ver con otro aspecto. Conforme se va perdiendo
el uso de la alfarería, del textil, ya no lo hacen y lo usan en su casa, sino porque compran peltre y compran otras cosas industriales más económicas o que duran más. Cuando producen es para vender y vendernos a nosotros. Y nosotros tenemos la posibilidad de comprarle a todos los grupos, y también a China y la India y Sudamérica y Perú, que nos llegan cosas muy económicas, y están compitiendo entre ellos los artesanos. Entonces sí se requiere apoyo, se requiere una mejor difusión y se requiere, nuevamente, no sentirse que vas disfrazado. Ay Marta, tú tan típica, ay Marta, tú tan folclórica. No, son dos términos que a mí tres, y disfrazada, es como, o sea, yo no puedo admirar, no puedo respetar, no puedo todos los días de mi vida ponerme algo hecho a mano, porque lo sé hacer, no me dedico a ello, y porque creo que es una manera de mandar un mensaje. Este es México y esta es los grupos étnicos y estas son las personas que los hacen. Entonces esta pirámide, cuando se la he mostrado a personas de programas de gobierno, pues sí se asustan un poquito, y de eso se trata, pero no solo de asustarlos. ¿Cómo lo convertimos eso en acciones? Bueno, ¿por qué el abandono? Porque no nos pagan bien, porque mis papás quieren que yo sea alguien en la vida, y ser artesano en este país no es ser alguien en la vida, no hay valoración social, el trabajo no es valorado, ya no compran, nos regatean, vestir diferente, se burlan de nosotros. Entonces, todos estos factores van contribuyendo a este abandono o a producir para vender. Nada más muy rápidamente, yo también me di cuenta que hay algunos artesanos muy exitosos y hay otros artesanos no muy exitosos, y a veces les compran a medio acero, les compran a mucho menor valor, y los que se van haciendo famosos son los que venden y no le dan su crédito a quien lo hizo. Entonces también otra de las campañas es: di quién hizo la prenda, no digas que tú llevas montones al tianguis y dices todo esto es mío, pues está medio canijo, ¿no? ¿Qué nos cuesta ponerle la etiqueta y decir esto lo hizo Juana y esto lo hizo María y esta lo hizo Petra, por decir, ¿no? Entonces son parte de los factores. Esto no me voy a meter. También nosotros hemos cambiado como consumidores. Sí se ha abierto una ventana de consumo al textil más que nada, más que otras ramas artesanales, y hay mucha competencia. Ahora, voy a hablar de la chinantla o no después de un ratote, pues un poquito, de la chinantla. Y por ejemplo, estas son fotos tomadas de Donald Cordry de los 60s, ¿no? Podemos ver aquí un huipil muy sencillo. Huipil sí se ve que está más elaborado. Vemos aquí, ¿no? Algo que tiene elementos muy tradicionales, de pronto ya tiene aquí bordados, y aquí vemos algo que parece una obra de arte contemporáneo. O sea, esto es hacia donde van, es maravilloso. Ahorita vamos ¿no? Las transformaciones en los huipiles de Valle Nacional, pues vemos aquí, es una blusita huipil, pero ven cómo se va ocupando más y más el espacio, es muy barroco, o sea, no hay un espacio blanco, y también ellas se están usando sobre tela negra, es decir, no tiene que ser igualito a como era, van encontrando, van desarrollando sus habilidades, más colores. Me pareció muy interesante porque tiene muchos elementos tradicionales, y esto ya es una obra contemporánea, es otra cosa, y no es para vender a otros, sino también es un proceso interno de creatividad que creo que es interesante, que no siempre se da. O también el mercado dice, oye, quiero cosas, lo reconoce y va comprando lo más nuevo, ¿no? lo más novedoso,
Y creo que es interesante, y hay gente que está en contra de esto y dice, no, que no cambie. ¿Por qué no? Porque esto le va a dar una mayor movilidad, más si lo hacen para ponérselo ellas o ellos, y también, ¿por qué no el cambio? Siempre y cuando se conserven elementos de identidad. Aquí, por ejemplo, esto ya se perdió, ¿verdad, Elías? El huipil de Usila lo tapaban, le ponían una pintura y lo tapaban. Y es que tenía que ver con una cuestión ritual de que no te echaran mal de ojo, que tú te protegieras, y era una manera de protección, y eso pues con el tiempo se perdió. Aquí vemos pueblos mazatecos, ¿no? Jalapa de Díaz, Huautla, Ayautla y Jalapa, tal cual. Y sin embargo, hace unos años, después de que yo trabajé ahí en la zona, pero hicimos otro tipo de cosas, alguien llevó una tela que se llama rayón, que es una tela, se bordaban sobre manta, y a alguien, creo que son unas madres que están en Ayautla, les llevaron una tela de rayón, que a la hora de bordarlo tiene una caída preciosa, y ha tenido mucho éxito. Pero tanto éxito que ahora los pueblos alrededor les maquilan a Ayautla. Y es más, creo que quien controla el mercado es Jalapa de Díaz, que está la carretera. Entonces, tampoco es bueno eso, porque en esa maquila, y lo mismo pasa en Tenango de Doria, son como los dos pueblos donde hay mayor maquila, cada vez la puntada es más floja, no hay calidad, cada vez como que ni saben qué es, porque son de otros pueblos, nada más lo están, o sea, les entregan la tela dibujada y nada más rellenen, y cada vez les pagan menos. Entre más lejos la comunidad, menos les pagan. Entonces, a mí me preocupan estos procesos porque decimos, wow, qué padre, qué bonito, pero te cuesta 180 pesos. Híjoles, hay que pensarle, ¿quién hizo esa prenda por 80 pesos o 20 pesos? ¿Quién la bordó? Y te la están dando en 180, no debe de ser tan económico lo hecho a mano, no es como un llamado de atención. Y aquí otra idea que alguien tiene, esto lo bajé de internet, la verdad, pues que es pintado, es un abanico, son abanicos, toman la iconografía y sí se ve claramente que es la iconografía mazateca aplicada a otro soporte. Bueno, ¿sabían ustedes que Frida Kahlo tiene en su guardarropa huipiles de la zona? Ay, sí lo sabía, yo pensé que les iba a sorprender, pero bueno, es demasiado famosa Frida. Yo tuve la fortuna, me invitaron en el 2005-06, cuando ya iban a ser los 100 años de su nacimiento en el 2007, habían abierto el baño. El baño había estado cerrado 50 años. Y las compañeras restauradoras pues anduvieron preguntando ¿qué nos puede ayudar a decir qué es esto? No voy a mencionar el nombre, pero una de las personas que era responsable del fideicomiso les dijo, hay un montón de trapos, tírenlos. Y ellas, no, veamos qué son y qué valen y qué valor tienen. Entonces, bueno, los trapos ahorita son los que más viajan, son los que ahorita tienen mayor fama. Y tuve la oportunidad, entonces, una de las primeras cosas que vi, imagínense que eres Sherlock Holmes, ¿no? Y entonces con la lupa me puse a ver esta foto de 34, y es un huipil mazateco, es lo único que se ve. Ese huipil ya no está en la colección. ¿Cómo se hizo Frida de esos huipiles cuando era imposible que ella hubiera viajado a la zona? Digo, ni a Tehuantepec ni a Oaxaca pudo llegar Frida por sus problemas de salud y lo complicado que era el viaje, ¿no? Pero aquí, y está también con un bellísimo jicalpestle probablemente de Chiapacorzo o de Olinala, o de Michoacán, perdón. Entonces, bueno, ahí está ella, y aquí yo lo que hice fue
ver los textiles y buscar fotos de ella poniéndoselo. Yo decía, quiero ver cómo se ponía Frida esta ropa, que tenía la curiosidad. No se lo ponía como un traje completo. Entonces, este huipil, mazateco, es color verde, verde limón, ¿no? Cuando ese color no se usaba mucho en esa época. El saco es de Guatemala, de telares de pedal, y la falda no era tan importante. Y ella aparece en esta foto con este atuendo terminando este cuadro que está en la Casa Azul, ¿no? Entonces está ahí. Pero todos los cuadros, todas las fotos de Frida frente a un cuadro de ella, está vestida y peinada, es una modelo. Entonces cuando empiezas a ver que a ella no la van a agarrar con el pelo suelto, ella realmente construye una imagen, y lo que me encantó fue que lo toma como color y lo toma como textura y combina. Aquí hay rosa morado, y luego el verde chodrón, o el verde, no chodrón, el verde limón, ¿no? Y así está ese. Y entonces a mí me pidieron que armara unos conjuntos para la exposición de los 100 años, y por eso estuve viendo las fotos. Además, la mayor parte de las fotos eran blanco y negro, y de pronto ver los textiles, ya te imaginabas cómo vestía ella, ¿no? Cómo combinaba sus colores. Aquí están por partes, ¿no? Las partes de ese atuendo. Y aquí una bellísima foto de Leo Matiz, que era un colombiano que llegó a México y tomó fotos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que el huipil está en la colección. Y además, miren, otra vez, rosas, azules. El hilo azul es algodón teñido con añil, y el hilo rosa es una lana muy fina. Yo decía, un poco caluroso para la zona mazateca. Yo creo que esto ya era para la venta, ¿no? Y pues sí, estaba algunas partes de la lana se nos había comido un bichito, pero se pudo rescatar el huipil, y se ve, ¿no? Se ve muy guapa. Y ella era la única de su generación que vestía de esta manera. Eso es lo otro que yo quiero hablar de ella. Ay, no, qué cansada, puro Frida Kahlo y no sé qué. Lo usaba y lo vestía como una manera de decir, esto tiene valor. Y además se sentía cómoda en estas ropas, ¿no? Aquí la vemos también con un huipil más comercial de Jalapa de Díaz, tiene dos muy parecidos. Hemos estado buscando entre las cartas quién pudo haber sido su proveedora, y parece que Concha Michel, que cantaba y viajaba por todo el país, pudo haber sido la que le consiguió estos huipiles. Y bueno, me preguntaban justamente lo de la apropiación cultural, que se da este plagio, esta apropiación cultural indebida, y ha sido por las redes. Fueron las redes las que motivaron y propiciaron, y que la gente levantó y dijeron, no se vale, es nuestro patrimonio. Y fue cuando la entonces cantante Susana Harp me buscó, y empezamos a tratar de entender, ¿iba a ser posible emitir una ley y protegerlo? Cuando es, como les dije muy al principio, son creaciones colectivas, en la medida en que sí hay algunas variaciones, pero yo lo veo y yo sé que es de San Lucas Oquitlán, es una creación colectiva. Entonces, ¿cómo hacíamos para que el primer reconocimiento fuera la colectividad, y en segunda instancia fuera el asunto más de reconocimiento individual? Y ella, ya como senadora, desde el día que llegó, empezó a trabajar, y lo primero que hizo fue que ya hay dos grandes organismos, el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, y Indautor, el de Derecho de Autor. Entonces empezó a trabajar con Indautor, cambió la ley, y ya no hay dominio público para la producción cultural. Es una producción protegida por la ley como colectiva.
y luego siguieron trabajando en, bueno, ahorita les creo que la puse aquí, sí, la propuesta legislativa para la salvaguarda. La segunda la acaban de sacar, que es la ley de salvaguardia, que le cambiaron el nombre, pero es más o menos la misma idea. Y yo, con este público que tengo, ¿no? con todo este grupo aquí presentes, el gobierno ya hizo una estructura de ley para proteger. Ellos no lo pueden resolver. Cada comunidad es un caso diferente, así como tienen su lengua y tienen su traje, para proteger su patrimonio, tienen que sentarse a hablar entre ustedes, entre autoridades, entre quienes producen, porque la ley dice que tienen que pedirles permiso. Pues ¿a quién le van a pedir permiso? Eso ha sido lo que más nos argumenta. No, qué bonita tu ley que promoviste, Marta, ¿y a quién le voy a pedir permiso? O en qué condiciones sí, en qué condiciones no. Entonces, una de las cuestiones que espero que se haga es que esto sea tomado por asociaciones civiles, por municipios, por comunidades, y empiecen a analizar qué consideramos patrimonio. ¿Qué pasa si Zimmerman, porque Zimmerman sí fue de los pocos, Zimmerman sí fue de los pocos que dijo, ok, está bien, ya agarré la onda, retiró la producción, dijo, pero la quiero vender, ¿a quién le pido permiso? Y ahí se atoró el asunto. Entonces, no es malo, el asunto es quién se beneficia y cómo distribuimos los beneficios de una manera, o como Rafael dijo Rafa aquí, Santa Ella, ellos dijeron lo mismo que dijo Tlahuitoltepec: nuestra cultura no está en venta. Y cuando en México con Susana en el Franz Mayer hicimos un gran evento de 1, 2, 3 por Tlahui, y leyeron una declaración, las autoridades dijeron, nuestra cultura no está en venta. Y estaban las mujeres de Tlahui, vende y vende y vende la blusa, porque todas éramos Tlahui y todas nos queríamos identificar y apoyar. Y las de Tlahui decían, nunca habíamos vendido tanto, gracias señora diseñadora Isabel Marán, ¿no? Indirectamente, ¿no? Por rebote. Y entonces yo no quise decirlo en público y le pregunté a las autoridades, ¿qué quiere decir que no está en venta? Que si vienen y nos dicen que nos quieren pagar los derechos, no vendemos los derechos. Que nos traigan trabajo, que vengan y que trabajen con nosotros o con las mujeres. Y fue para mí un abrir de ojos. Entonces, sí hay aspectos muy acentuados de no nos interesa venderte por 5 pesos los derechos, o 1,000 o 1,000,000, ¿no? Lo que puedan ofrecer. Entonces, no me voy a meter ahí, y yo lo que dejo aquí, aunque el ejemplo no es de la Chinantla, es dónde estamos en la Chinantla, cómo estamos entre los pueblos mazatecos, cuicatecos y chinantecos, cuicatecos y mazatecos. ¿Cómo estamos? ¿Se los están poniendo? ¿Lo usan? ¿Lo visten? ¿Ya lo hacen para vender? El mejor mercado es el local, o sea, si se produce y se consume localmente, no estás compitiendo con 1,000 otros pueblos. Entonces, creo que también es como oportunidad para una reflexión de por qué se está abandonando la indumentaria. Y si para allá vamos, si es parte del trabajo con los jóvenes y las jóvenes, porque si hay una recuperación del orgullo de identidad y de origen, van a aprender la técnica y esa pirámide invertida puede empezar a ensancharse. Digo, son sueños, ¿verdad? Son sueños. Y finalmente, nada más quiero terminar con una reflexión sobre artesanos y medio ambiente. Se los he ido como adelantando un poquito. Tengo un dicho que es: no por natural es sustentable. O sea, la palabra natural está súper manoseada. Yo voy al súper y me dice yogur natural. Resulta que soy diabética. ¿Cuánto azúcar tiene? Todas las marcas tienen azúcar. Entonces, de natural
No le ponen fruta o no le ponen otra cosa, pero está muy manoseada la palabra natural y mucho en el proceso artesanal. Entonces, bueno, son silvestres. ¿De dónde viene esa materia prima? Si yo la estoy usando, ¿se va a acabar? ¿O la estoy usando de una manera sustentable, de tal manera que conozco el ciclo? La naturaleza tiene ciclos. Conozco esos ciclos y los estoy respetando, o ahorita estoy feliz y estoy vendiendo mucho y en 20 años ya no va a haber. Son cosas que siempre llamo la atención, que es muy necesario propender hacia una certificación del manejo sustentable. Y esto viene al caso por la señora Carmen, a quien tuve el honor de conocer, que está recuperando con los tintes naturales en algodón, que es muy complicado, es lo más difícil de teñir, el tinte natural en algodón, y está haciendo bellezas, y la que tiene aquí es mucho más bella. Esta la bajé de internet, discúlpeme señora Carmen. Sin embargo, yo lo que diría es, ¿de dónde vienen estos tintes? Vienen de plantas que se siembran, no hay problema. Pero son plantas que subiste al cerro y jalaste y son silvestres, es un riesgo. Es la corteza de un árbol que le vas quitando la corteza o le cortas el árbol y usas la corteza, es un riesgo. Entonces es más que nada decir, no todo es tan bonito y tan automático en el arte popular. Y finalmente, pues no sé si alguien sabe cómo se llama esta fibra. Bueno, ya la puse aquí, ¿verdad? La pita. ¿No saben cómo? No me peleo, pero sí me quedo cuando me dicen, ay, sí, la pita del maguey. No, no es de maguey, es de una planta de los bosques tropicales del sureste hasta Guatemala. También le dicen pita floja en Guatemala. Y es con lo que hacen el piteado. Entonces, bueno, nosotros vemos el piteado, tocamos la fibra y no sabemos qué es esa fibra. Tú tienes que casi haber recorrido todo el proceso para saber. Esto no parece como diferente. Sin embargo, esta fibra es la fibra más resistente del mundo. Es la que mejor aguanta la presión y por eso se incorporó al bordado de piel. No sabemos en qué momento. Eso no lo sabemos, pero sí se incorporó. Hay petacas del siglo XVIII en la colección del Franz Mayer, que es una petaca de, bueno, un baúl con tapa de piel, con alma de bambú, y está bordada, ¿no? De ahí viene todo. Luego, ¿qué pasó? De pronto todos los mexicanos o los jóvenes que se fueron al otro lado, pues les entró la nostalgia por lo mexicano y empieza la onda grupera, y la onda grupera empieza a adquirir como un elemento de identidad los cinturones piteados, y adivinen qué, se empieza a escasear la materia prima. ¡Ay, ahí está alguien! Y esa es materia prima cultivada o materia prima tomada de la naturaleza. No tienes cómo saberlo. Y entonces hubo un grupo apoyado por CONAMP y Semarnat, que empiezan a decir, ¿saben qué? Tenemos que proteger los cultivares de pita silvestres y encontrar la manera de cultivarla, y afortunadamente fue fácil cultivarla. Hay otras cosas que son muy difíciles de cultivar. Entonces el objetivo es que, bueno, que tenga su éxito el piteado y la pita. Sin embargo, sí tienes que trabajar muchísimo con los procesos organizativos, con el mercado, de que esté dispuesto a pagar un poco más por una pita cultivada y no una pita silvestre, y así como eso hay muchísimas cosas. Entonces es con lo que yo quería terminar, con dos cosas de la zona. ¿Saben para qué se usaban antes del piteado y aquí en la Chinantla? ¿Para qué se usaba la pita? ¿Puentes? Redes de pesca, y las teñían de añil porque como el agua es azulada,
y teñías con añil, los peces caían en las redes. Ese fue el origen del uso de la pita. ¿Cómo llegó al bordado sobre piel? ¿Quién sabe? Bueno, pues eso es lo que he querido compartir con ustedes el día de hoy. Más fuerte los aplausos, por favor.